voy a estar supliéndole yo para este taller. Y bueno, y vamos a ir viendo juntos este tema que es súper importante eh, para los objetivos comerciales, ¿verdad? De su startup, de su emprendimiento. Vamos a hacer un primer abordaje y bueno, vamos a tener un pequeño entregal, una pequeña tarea también bien cortita, pero que va a implicar un poco de investigación, como siempre, de su parte, ¿verdad? Si, como les digo, siempre estamos nosotros ahora la mayoría, por lo menos de ustedes, o casi todos en realidad, pero siempre en modo investigador, ¿verdad? Como les dije en un taller. Entonces, eh, arrancamos entonces. ¿Ven bien mi presentación? ¿Me escuchan bien? Es bien cortita, así que necesito que todos estén, digamos, en condiciones. Sí, súper bien, dice Fernando. Genial. ¿Me escuchan bien también? Damián, si bien dice, ok, genial. Arrancamos entonces. Vamos a ver. ¿Qué es tamaño de mercado? El tamaño de mercado, bueno, es como un término, digamos, obvio para nosotros, pero es una unidad, digamos, de medida, una métrica que es súper importante que puedan empezar a averiguar o ahondar, si, particularmente para, digamos, la parte comercial propiamente de identificación de clientes, de cuantificación, de poder medir el potencial, no solo para inversionistas, que generalmente en un deck de inversión o en un pitch deck que se utiliza en los demo days, al final de algún concurso, pero en el deck inversor, que sería la presentación que utilizan en su pitch ante inversionistas, es clave tener, digamos, tener bien afinado eh, digamos, esta parte de tamaño de mercado, estas medidas. Entonces el tamaño de mercado es una medida, ¿verdad? Es una medida que a ustedes les va a permitir, como dice en la presentación, cuantificar en términos de volumen, combinado, ¿verdad? De potencial de ingresos y de unidades, ¿verdad? Ingresos en montos y unidades, digamos, en cantidad de clientes o cantidad de transacciones en un mercado específico, ¿verdad? En un mercado en el que ustedes se van a desenvolver y que vamos a ver que hay varios niveles después. Si tienen alguna pregunta, me pueden habilitar su micrófono y me interrumpen, no hay ningún problema y conversamos. Vamos a tratar de hacerlo un poco interactivo. Este tema capaz muchos ya lo vieron, ¿verdad? Así que vamos a estar repasando y para los que no, bueno, vamos a empezar a hacer una introducción y una descripción de lo que se trata esto. Eh, y como no estoy pudiendo ver bien en el chat, capaz se me pasa, entonces pueden habilitar nomás su micrófono cuando quieren hablar, hacer alguna pregunta o quieren hacer algún aporte, sin problema. Entonces, nosotros eh, necesitamos conocer, ¿verdad? El potencial en términos de mercado de que va a tener nuestro emprendimiento, nuestro proyecto, ¿verdad? Y esta variable clave para medir ese potencial es el tamaño de mercado al que ustedes quieren dirigirse, ¿no? Entonces, este concepto o esta métrica eh, lleva asociada técnicas o submétricas, por decirlo también de esa manera, para poder medir y que resultan clave, ¿verdad? Esta medición del tamaño del mercado, ¿verdad? De cuán grande es el mercado, qué tamaño tiene en términos ya siempre de números acá hablando, de cuantificarlo. Y estos son el mercado total, que por sus siglas en inglés es TAM, el mercado que podemos servir, que es, como pueden ver, es SAM, S-A-M, y el mercado que podemos conseguir, ¿verdad? Que es SOM. Esas son las tres, digamos, medidas o submétricas que se utilizan para medir el tamaño de mercado. ¿Por qué esto es importante, verdad? Estas tres métricas o estos tres enfoques son, para valorar el mercado, son súper interesantes, ¿verdad? Y a la hora de buscar inversión particularmente, resulta prácticamente imprescindible, ¿verdad? O sea, en un deck inversor que ustedes tengan a la hora de hacer su pitch, por ejemplo, frente a, no sé, el fondo de Juan Francisco o cualquier otro fondo o un concurso, deben de incluir el tamaño del mercado porque es, digamos, la métrica que cuantifica el potencial, digamos, comercial que vaya a tener su emprendimiento. Es lo que va a determinar si esto
es realmente un emprendimiento escalable según el mercado al que quieren abordar, o si es más un hobby caro, ¿verdad? Por decir acá, por decir de alguna manera. También qué tan escalable va a ser su emprendimiento. Estos números van a determinar, o por lo menos si se hace una primera aproximación, una estimación, van a tener por lo menos una idea de lo que, de cuál o cuánto es el mercado al que están intentando entrar. Y va a permitirte, como dice, hacerles una idea del potencial global del proyecto y cuál va a ser el posible recorrido, ¿verdad? Que van a tener que hacer para llegar, por ejemplo, a esos mercados que ustedes van a fijarse. Y otra razón es que cuando ustedes, por ejemplo, en esta fase de descubrimiento que están en la idea de negocio, van a ayudarles a determinar otras hipótesis con respecto a la escalabilidad del negocio, cuánto puede llegar a crecer, a cuántos mercados pueden llegar, que básicamente son hipótesis del modelo de negocio que ustedes se van a hacer. Y esto van a ir ajustando de manera progresiva, ¿verdad? Con este taller ustedes van a hacer, digamos, van a terminar estas métricas en una primera instancia. Y después, a medida que tengan recorrido su emprendimiento, así como las otras hipótesis también se van ajustando, ustedes estos números van a ir ajustando también, ¿verdad? Entonces es súper importante en esta etapa porque ya van a tener un abordaje inicial bueno, cuál es el tamaño, uno, cuál es el mercado al que estamos ingresando, y dos, bueno, cuál es el tamaño de este mercado y su potencial. Entonces, esas dos, digamos, son las razones principales. Acá tenemos, bueno, TAM por las siglas en inglés, siempre de Total Available Market, SOM, ¿verdad? TAM sería el universo, básicamente, del mercado al que ustedes quieren dirigirse. Después tenemos SAM, que sería el mercado al que ustedes pueden abordar o servir, ¿verdad? Es un segmento al que ustedes van a ir apuntando, y el SOM sería básicamente su mercado objetivo, propiamente dicho, obtenible inmediatamente, ¿verdad? Dice lo Serviceable Obtainable Market, ¿verdad? Y sería básicamente el market share al que ustedes están apuntando dentro del universo mercado total, ¿verdad? Que van a determinar también. Entonces vamos a ir ampliando acá un poquito. El TAM entonces va a ser el mercado total posible al máximo, ¿verdad? El universo, el tamaño que tiene su universo. Y es una métrica o una herramienta que estima, por ejemplo, el volumen de ingresos anuales. Siempre al buscar, digamos, el tamaño total de este mercado, se hace en cuanto a ingresos anuales, cuando es en términos de montos, o también se puede hacer en términos de unidades, ¿verdad? De clientes. ¿De cuántos clientes se compone? Generalmente no se usa esa métrica, pero vamos a poner de cuántas personas se compone el mercado de indumentaria femenina en Paraguay. Y indumentaria femenina va a ser, bueno, voy a poner, capaz no es esta, solo de ejemplo, ¿verdad? 4.700.000 mujeres. Pero eso después va, bueno, indumentaria, no sé, para la fiesta, ¿verdad? O indumentaria para el rango de edad, y ahí se va ajustando otra vez el mercado, ¿verdad? Pero el mercado total van a determinarlo, puede ser mercado de indumentaria femenina en Paraguay, el mercado total. Ustedes dentro de indumentaria femenina un producto más específico, ¿verdad? Pero su universo es ese, en ese sentido. Vamos a ver más ejemplos que grafican mejor, ¿verdad? El TAM es un valor muy interesante, sobre todo para los inversores, porque les da, como les dije hace rato, una idea de cuáles son las posibilidades financieras, digamos, bueno, valga la redundancia, de mercado o negocio, entre comillas, negocio del proyecto, y cuál es la posibilidad de escala que tiene, ¿verdad? Qué tan escalable puede llegar a ser el emprendimiento, puede determinarse a la hora de fijarse o de descubrir o redactar, ¿verdad? Cuál sería el TAM. Para aplicar este cálculo se pueden utilizar varias técnicas. Ahora pueden ser la suma de facturaciones de sus principales competidores a nivel global, o si su universo es nivel Latinoamérica, también pueden fijarse a nivel Latinoamérica, va a ser mi universo y cuánto están facturando los principales competidores. O también acá hay mucho de investigación de fuentes secundarias, es decir, datos o estudios existentes, pueden ser reportes, investigaciones de consultoras de investigación de mercado, de reportes sea de cámaras o asociaciones de alguna industria,
Eh, Hay mucha investigación en ese sentido de fuentes secundarias, ¿verdad? Es decir, esa clase de fuentes de reportes, investigaciones, ¿por qué no también papers, pero de ya investigaciones, digamos, de mercado o científicas también, porque no podría ser ese tipo de fuentes que les ayuden a determinar cuál es el mercado. Para la mayoría de las industrias, más o menos hay, digamos, esta clase de informes. De repente a nivel Paraguay y regional sea un poquitito más difícil de conseguir, pero se consigue también. Y bueno, pueden dirigirse a estos estudios existentes donde se indique, por ejemplo, el volumen de mercado que se dirige. Después tenemos el SAM, ¿verdad? Que sería el mercado que nosotros podemos servir, ¿verdad? Dentro de ese universo, ¿cuál es el mercado que nosotros podemos servir, ¿verdad? Y este representa como un mercado disponible o el volumen al que son ustedes capaces de servir, pero con el modelo de negocio actual que ustedes se están fijando. Con el modelo de negocio actual, ahí ya determina, bueno, canales de venta, determina dentro de canales específicamente cómo llego y a cuántos puedo llegar, cómo voy a cobrar, la parte de facturación, eso va a delimitar dentro del TAM, va a delimitar más y va a ponerle, digamos, va a poder darles ideas para determinar cuánto es el mercado disponible al que yo puedo, como estábamos en el gráfico anterior acá, un subconjunto otra vez dentro de TAM, que sería el mercado total disponible. Entonces, los distintos aspectos de su modelo de negocio ya les van a ayudar. Bueno, yo cobro por medios digitales, entonces dentro de ese universo son las personas que tienen, que están bancarizados, tienen tarjeta de crédito, digamos, para poder pagar, eso ya entra, ¿no? Es un aspecto que contempla mi modelo de negocio y determina a qué subconjunto de personas del TAM yo voy a estar pudiendo llegar. Y otros aspectos que van a ir determinando mejor, ¿no? Entonces, cuando comienzan sus primeras ventas, van a dimensionar muy bien, digamos, cuál es la capacidad que ustedes tienen y la capacidad que les permite su modelo de negocio y a cuánto, digamos, mercado pueden llegar, pueden cubrir. Para calcular el SAM pueden realizar también, obviamente, investigación, ¿verdad? Pero van a tomar como referencia el máximo número de unidades que tiene su modelo de negocio actual con el que está, digamos, ahora y que es capaz de vender en un año, ¿verdad? Siempre tomando en un año. Y es recomendable siempre mirar los números también de sus competidores, sean directos o indirectos, y qué porción del tamaño de mercado de la torta toman, por ejemplo, ellos, para darle una idea. Es hacer un poco un benchmarking, pero en el sentido de qué tanto market share toman sus competidores o sus futuros competidores. Y en eso les da una idea de tener en cuenta, bueno, cuánto yo con lo que estoy planeando y con los recursos que voy a tener. Y el SOM, que sería el último subconjunto, que sería ya el mercado objetivo propio, ¿verdad? Pero sería el mercado que pueden conseguir, si vamos a traducir la sigla. Y esta es una estimación de quiénes van a ser los compradores de su producto o su servicio de la startup ahora, o cuando se presentan frente a una inversión, es con la inversión que ustedes están buscando, esa inversión que les va a poder dar, que van a poder invertir en fuerza comercial con la que quieren apuntar a llegar a este mercado, ¿verdad? A este sombra, que sería entonces el mercado que pueden conseguir. Este dato es súper importante porque o sea, apunta al público con el que en un principio, por ejemplo, ahora van a validar su producto, ¿verdad? Dentro del SOM ya están, digamos, lo que serían sus primeros compradores. Entonces, para calcular el SOM van a tratar de responder con los recursos actuales a quién voy a atacar, ¿verdad? O a quiénes. ¿Qué segmento de clientes es el más adecuado para llegar al mercado lo antes posible sin quedarme sin efectivo, sin quedarme sin flujo sin quedarme sin flujo de caja, sin quedarme sin efectivo? Básicamente eso. O si es con la inversión, ¿verdad? Como le decía hace rato, bueno, yo estoy buscando $180,000, esos $180,000 son $50,000 para esfuerzos comerciales, vamos a decir, de venta que van a permitirme, o con el que yo voy a apuntar al SOM tanto, ¿verdad? El número.
que yo quiero obtener acá a un año, ¿verdad? Porque las métricas son una base anual. Entonces, ¿cuáles son las palabras clave que ustedes tienen que hacerse para abordar cada parte? En TAM es obviamente cuál es el mercado total al que apunta mi negocio o en el que, dentro del cual opera mi negocio. Como en el ejemplo de indumentaria, por ejemplo, de, no sé, zapatos o, digamos, jeans para mujer, opera dentro del mercado de indumentaria femenina, que sería el universo. Pero hay una industria, digamos, en específico para tomar en cuenta esto, porque su universo, por ejemplo, no puede ser obviamente el mercado global muchas veces. Entonces mi universo va a ser, por ejemplo, el mercado LATAM, latinoamericano, o América, ¿verdad? Completo, por ponerse. Van a tener determinado ustedes, digamos, su universo. Para, por ejemplo, el SAM, ¿cuál es el mercado disponible para mí hoy, ¿verdad? O accesible teniendo en cuenta, accesible para mí y mi emprendimiento teniendo en cuenta mi modelo de negocio. Y el SOM que dice cuál es mi mercado objetivo, quiénes son, pero más importante, cuántos son estos a los que yo puedo servir con mi capacidad actual de acá, digamos, a un año. Esas son las preguntas básicas claves que tienen que hacerse para poder determinar cada una de estas métricas de su negocio. Ahora, todo lo que estamos viendo es muy global, ¿verdad? O sea, está bien, súper bien, pero Germán, esto es re global. O sea, yo ya me estoy imaginando ya, bueno, todo lo que tengo que buscar, los informes, por ahí, reportes, pero no es muy discriminado, no está muy discriminado por menorizado, ¿verdad? O detallado, si le quieren llamar. Para determinar esto, o sea, antes de poder hacer esto, ustedes tienen que determinar, conocer y cuantificar su segmento de mercado, ¿verdad? Y hacer un trabajo que se llama en marketing segmentación. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta? A más de lo que ya habíamos hecho, por ejemplo, para su buyer persona, en el que determinan ahí, como buyer persona es un perfil semificticio que representa al promedio, digamos, de su cliente. Y esa representación semificticia tiene características que todos comparten, ¿verdad? Que comparten los miembros, los que son parte del mercado al que ustedes quieren apuntar. Aparte de esas, digamos, también variables demográficas o sociodemográficas, hay otros aspectos que tienen que tener en cuenta también para la segmentación que les ayude a acotar, digamos, el mercado y sea más fácil para ustedes determinar su TAM, su SAM y obviamente el SOM. Uno es que los clientes dentro del mercado al que apuntan, ellos tienen que ser clientes que compran productos similares, ¿verdad? O el mismo producto o productos similares, especialmente para la determinación, por ejemplo, del mercado total en el que, bueno, compran productos similares. Indumentaria femenina, compran desde blusas y jeans, son productos similares, entonces compone su mercado total por más de que sus clientes son específicamente jeans de marcas premium con precios altos, ¿verdad? Digamos. Ese, digamos, sería el específico, el mercado objetivo. Tienen que tener en cuenta también clientes que tienen ciclos o comportamientos de compra similares, ¿verdad? Y lo que comparten, digamos, estas personas, la característica, digamos, homogénea que hace que compongan tu mercado es que ellos esperan que los productos o estos productos les provean de forma parecida, por ejemplo, una experiencia, o que encuentren de una forma parecida o valoren de una forma parecida lo que ustedes les están ofreciendo. El tercero es que haya posibilidad de boca a boca, ¿verdad? Entre los miembros de este mercado, o sea, que serían sus clientes, sus segmentos, como se les llama, para que sirvan como referencias estos, como referencias convincentes y referencias de alto valor uno para el otro. Hoy es más fácil porque se encuentran en las redes, digamos, las personas y el boca a boca se da, digamos, en el plano digital. Ahora, para abordar la elaboración, la investigación y la elaboración de estas tres métricas, ¿verdad? Hay modelos, o más que modelos, hay enfoques, ¿verdad? Y para poder utilizarlos, entonces pueden optar por un enfoque o por el otro, ¿verdad? Uno de los enfoques se le llama top-down, ¿verdad? Que es un enfoque desde lo macro hasta, digamos, lo específico. Sería como empezar desde el TAM, ¿verdad? Y el SAM, pero de manera global, para ir después determinando su mercado objetivo, digamos, en lo que sería el SOM. Y el otro enfoque es bottom-up, que es un enfoque, digamos, desde abajo
en el que calcula el tamaño de mercado, digamos, para su empresa, pero teniendo en cuenta, no miro yo desde reportes macro internacionales o de la industria, sino miro yo desde mi capacidad, ¿verdad? Y empiezo, digamos, de abajo para determinar. Voy a ir describiendo después. Expertos, por ejemplo, recomiendan la última, ¿verdad? Porque la primera suele ser suele tirar, digamos, estimaciones de tamaño de mercado demasiado optimistas. Yo creo que en etapas distintas eh, se puede empezar, digamos, con un modelo de top-down, pero sí o sí hacer también, uno puede ser más adelante, un enfoque, o sea, un nuevo, digamos, una nueva medición de tamaño de mercado con enfoque bottom-up, desde abajo para arriba. ¿Cuáles son las diferencias, ¿verdad?, entre estos dos enfoques? El de top-down es aquel el que toma las decisiones, por ejemplo, en una situación de inversión o en una situación que ustedes están averiguando, en el que toman variables, o sea, toman en cuenta para ir armando variables más globales o internacionales, para ir poco a poco descendiendo de manera progresiva hasta llegar a los datos más, digamos, específicos. Industria, desde, qué sé yo, industria de indumentaria femenina en toda América y descendiendo hasta la TAM y hasta descender a eh, industria de indumentaria femenina en Paraguay, ¿verdad? Por dar un ejemplo así re simplista, por ahí puede ser, pero para que se entienda. Acá los pasos grandes básicos son analizar la situación, por ejemplo, el ciclo económico internacional, por ahí muchos reportes, dependiendo de la industria, el sector, el área donde van a desenvolverse, van a ir buscando eh, reportes o análisis o informes, pueden ser de ciclo económico internacional, después analizando economías nacionales, y dentro de economías nacionales ven después reportes digamos, sobre resultados o desempeño dentro de un sector, una industria en específica que sería en la que usted, dentro de la que va a operar su emprendimiento. Acá dice algo que no necesariamente tienen que ser así. Pues en el paso 3 es decir, analizar los sectores para conocer cuál crecerá más que la economía en conjunto, ¿verdad? Si ustedes están buscando, por ejemplo, datos del sector de indumentaria femenina, es posible que no esté creciendo, digamos, más que la economía en conjunto. Es por ahí un sector que está más, en este momento, por ejemplo, me parece que está más, por la situación de la pandemia, podemos decir de que está, digamos, bajando, y por ahí no como el sector de la construcción, que sigue empujando, ¿verdad? Pero es independiente a eso porque ustedes ya saben que van a operar en ese mercado. No necesariamente, si están buscando, bueno, quiero saber dónde, en qué sector puedo emprender, pero teniendo en cuenta su desempeño en la economía ahora. Pero eso es muy coyuntural, ¿verdad? Es muy de ahora. No es la situación de usted. Usted ya tiene una idea, que tiene una idea para un producto o servicio y ya saben, van a ir sabiendo dónde van a operar. Entonces sería buscar el dato sobre ese sector dentro de un área geográfica en el que quieren desenvolverse. Paraguay, Mercosur, Latam, por decir un ejemplo. Y luego paso 4, analizar los aspectos de cada compañía dentro de indumentaria femenina, por ejemplo, teniendo en cuenta la situación competitiva. Hay que mirar qué porción del market share, es decir, de la torta de mercado, obtienen sus competidores, que finalmente forman, digamos, ese mercado, y cuánto después ustedes pueden a qué porción de esa torta de ese mercado pueden apuntar ustedes a conseguir. Entonces podemos decir que tomando el enfoque siempre de arriba para abajo, que yo apunto a campeones explícitamente de básquet, ¿verdad? El mercado de calzados deportivos en Latinoamérica o en América es de 1,9 billones de dólares. Ese sería el universo, que el universo es vender calzados deportivos en América, ¿verdad? Digamos. Calzados deportivos después de todo tipo. No, sí, calzados deportivos. O podemos poner mejor calzados, para que el ejemplo sea más gráfico. Vamos a reformular, calzados, todo tipo. Dentro del continente americano representa un negocio de 1,9 billones de dólares. Pues un ejemplo capaz ni el número, obviamente. Y después tenemos, bueno,
Dentro de lo que es calzados deportivos en América sería 53 millones de dólares. Yo estoy vendiendo calzados para básquet y es un mercado al que yo puedo servir eventualmente, que sería el de calzados deportivos. Y en Latinoamérica, donde yo quiero vender calzados de básquet, el mercado representa 10,6 millones de dólares anuales. Va entonces desde lo macro hasta, digamos, hasta lo específico. Sería una industria. Indumentaria, subindustria calzados, subindustria calzados deportivos, subindustria otra vez calzados de básquet, el mercado, que representa un mercado en específico. ¿Qué tal? ¿Se entiende? ¿Van entendiendo? ¿Tienen alguna pregunta? No pude ver el chat, pero les dije que pueden habilitar su micrófono si quieren para hacer alguna consulta. O lo que quieran aportar sin ningún problema también. Es un tema que, como dije, yo sé que varios ya manejan, ya conocen. Así que me dicen y seguimos. O si tienen alguna pregunta. Romina se va entendiendo bien. Ok, Romy, genial. Bueno, vamos a continuar. Hoy, como le dije, el taller es súper específico, no es muy largo. Por eso también les insisto un poco si por ahí quieren hacer alguna pregunta. Ahora, el enfoque bottom-up o de abajo pues para arriba, ¿verdad? Es el proceso inverso, obviamente. Y acá, en este enfoque, se empieza en realidad mirando desde hacia adentro mío o de mi emprendimiento, digamos, empezamos por los detalles y las partes pequeñas que nosotros estamos intentando solucionar. Estos problemas pequeños que en su conjunto dan soluciones más grandes a otros problemas. ¿Cómo se entiende esto? Yo ofrezco una solución en la que cobro, me miro para adentro, estoy ahora en condiciones en las que estoy cobrando efectivo. Eso limita de alguna forma mi mercado. Cuando yo voy de problemas más pequeños o en realidad soluciones un poquito más grandes o añadiendo nuevas funcionalidades, eso amplía también mi mercado. Voy a cobrar por medios digitales tarjeta. Bueno, ahí se amplía, vamos a decir, mi mercado y va creciendo el mercado al que yo puedo llegar. ¿Se entiende? Entonces, en este caso no se analizan, digamos, las empresas en sí, sino el valor que estás ofreciendo y también obviamente las oportunidades de inversión para poder ampliar ese valor. Independientemente a lo que pase en la macroeconomía, en lo que pase en las tendencias, digamos, económicas mundiales, regionales o del país, ¿verdad? Es al revés, mirando desde adentro primero para ver hasta dónde puedo llegar, teniendo en cuenta, digamos, mis características, mis fuerzas, lo que voy yo agregando. Entonces acá intervienen tres elementos básicos. A ver, creo que hay una... A ver, dice Derlis, ¿qué pasa si el producto es algo nuevo, poco extendido y no hay aún un mercado formado para analizar? Entonces tenés que mirar, Derlis, por el comportamiento o productos similares que compran, digamos, que compra el mercado al que podrías dirigirte. Eh, y esas personas podrían trasladarse, digamos, a tu solución y formarían parte del mercado. Vos ya puedes hacer unas estimaciones, por eso hace rato le estaba mencionando que aparte de las partes sociodemográficas y demás, se tienen que tener en cuenta esas características. En este caso puede ser mucho de comportamiento y de preferencias. Capaz en este momento ellos estén comprando soluciones alternativas o similares o parecidas o en experiencias parecidas que pueden mudarse y formar parte de tu mercado cuando vos lances tu producto, ¿no? Ahí está, dale, Deli, súper. Bueno, como les decía, eh, dentro del enfoque bottom-up, entonces intervienen tres elementos básicos para la toma de decisiones. Tu negocio en sí, la valoración de tu negocio y el riesgo de mercado, pero en un contexto de inversión, digamos. O sea, presentar el tamaño de mercado para inversión. Esto le va a poder contar un poco mejor, por ejemplo, Juan Francisco. Van a tener ustedes una sesión de mentoring con él y de retroalimentación de sus avances y de lo que es su negocio. Y para ello se pueden utilizar desde estados contables, cuáles son mis planes de inversión, mis proyecciones,
informes anuales o planes de reestructuración financiera, porque eso determina, digamos, las capacidades que yo voy a poder desarrollar para servir al mercado y hasta dónde puedo llegar. Por ejemplo, transporte público se puede comenzar con valores reales ustedes que consigan a través, por ejemplo, de un mercado de prueba. Y se muestra eso, digamos, como respaldo. En esta etapa, por ejemplo, van a hacer o ya hicieron con prototipado o con algún producto mínimo viable. Que, bueno, sirve mi producto mínimo viable, compra mis early adopters que tienen estas características. Ellos son el segmento al que yo me dirijo y ese segmento representa en el mercado tanto valor, en dólares, miles, decenas de miles de millones de dólares. Ahora, algunas características complementarias. En top-down, las partes son variables más globales, ¿verdad? Informes de mercado, análisis de la industria, reportes, fuentes estadísticas de lo macro, ¿verdad? Viendo después hacia lo más específico. El tema es que no es muy preciso, ¿verdad? Y es demasiado fácil caer en lo que sería un exceso de optimismo. Por el otro lado, en bottom-up se suele ser más realista en este sentido, porque uno ya mira desde mis fortalezas y mis capacidades qué es lo que voy a poder servir. Ahora, en una etapa próxima, o por ahí a 3 años, con digamos, con una planificación, una proyección. Entonces, por eso miramos más estos elementos internos o documentación interna de estados contables, informes anuales, planes de reestructuración o de rondas de inversión que quiero captar, eh, entre esta clase de documentos. Y la inversión desde una posición más individual para después pasar a variables más globales. Entonces, yo creo que en una primera etapa en la que para hacer estimaciones es bueno empezar, por ejemplo, con top-down y después a medida que va traccionando sus startups, te van obteniendo más información, van ya validando muchas cosas que determinan, por ejemplo, cómo va a ser su modelo de negocio de forma más segura. Entonces ya pueden ustedes ir haciendo estimaciones más acertadas. Vamos a ver un ejemplo. Una plataforma para alquiler de complejos deportivos, cancha de fútbol, tenis, esa clase. En Latinoamérica, el mercado total, según las averiguaciones de este equipo emprendedor, existe 78.000 locales deportivos aproximadamente. Ese es el mercado total para ellos, ¿verdad? Ellos toman como su universo LATAM, de los cuales, o sea, estos 78.000 complejos deportivos mueven al año 335 millones de dólares aproximadamente. Entonces tiene en términos de unidades, como dijimos, y también en términos de montos, ¿verdad? ¿Cuánto mueven anualmente? El mercado servible para ellos, al que ellos pueden servir, teniendo en cuenta su modelo de negocio, son 5.500 locales y representa aproximadamente 10% de lo que es el mercado total. Y esos 5.500 locales mueven 30 millones de dólares. O sea, el mercado representa, para ellos, el mercado servible representa 30 millones de dólares al año. Y finalmente, su SOM, el mercado obtenible, es en realidad de 2.800 locales. O sea, no es en realidad, es de 2.800 locales teniendo en cuenta su realidad ahora. O sea, sus capacidades internas, la plata que disponen para los esfuerzos comerciales, y representa el 5% del mercado total. Y en montos, ese mercado obtenible, su SOM representa 15 millones de dólares. Esta es la forma digamos, de presentar. Esto sería Para presentar lograr, una para tarea. averiguar, digamos, estos datos, tener estos datos, se hace una investigación. Es parte del Nosotros due tenemos que hacer diligence, esa como se llama. investigación. Entonces, la composición del mercado son 78.000 complejos deportivos que representan 335 millones de dólares anuales. 5.500 complejos deportivos sería su SAM, 30 millones de dólares representa anualmente, que sería 10% de su mercado total. Y su SOM, el mercado obtenido, el mercado objetivo directo, sería 2.800 complejos deportivos, representan 15 millones de dólares anualmente, 50% de su SAM, y significa o representa 5% del mercado total. Esto presentan, por ejemplo, en una ronda de inversión en el que con la inversión que están buscando, ellos pueden lograr, digamos, pueden determinar estos tamaños del mercado y su mercado objetivo determinar
de esta forma. El modelo de negocio, ¿verdad? Ellos toman 10% de comisión en cada transacción de alquiler. En promedio significan $2, ¿verdad? Entonces su mercado objetivo representa, o su SOM representa $15 millones, de los cuales, por su modelo de negocio, que es 10% de comisión, el ingreso para este emprendimiento representa $1.500.000 anuales. Y para lograr esto, ellos deben conseguir, que es una métrica propia del emprendimiento, 488.000 horas alquiladas a un costo de 28 en promedio, lo que paga el cliente por alquilar la hora, $28 por hora. Es un ejemplo bastante, a ver, ahí en el chat. Almendra, sí, este es un ejemplo del entregable. Sí, así mismo, digamos, a ver, justamente acá ya pasamos. El trabajo, el entregable, es que ustedes completen el entregable de este taller, una versión de lo que sería su tamaño de mercado. A ver, ahí. Y ahí estaba comentando, a ver, dice Almendra, si este es un ejemplo entregable, ¿de dónde puedo sacar información de clientes potenciales números? Y vas a tener que hacer una investigación, Almendra. Puedes hacer una investigación buscando en internet, por ejemplo, en tu caso, teniendo en cuenta tu emprendimiento, cantidad de odontólogos en el país, cantidad de bomberos, de personas del servicio que utilizan, por ejemplo, lo que vos vas a ofrecer. En este caso, ya se utiliza una, digamos, hay una solución de alternativa que sería trajes. Te vas a tener que buscar esa información para determinar la cantidad de personas. Y te vas a tener que tener en cuenta también algunos rasgos de comportamiento, a más de, por ejemplo, de los demográficos o geográficos en sí. Geográfico, por ejemplo, en esta etapa sería dentro de Paraguay. O tu universo, si querés LATAM, determinás LATAM, ¿verdad? LATAM es el mercado total al que yo podría servir. Y hay a nivel global, no te puedo dar una página, ¿verdad? Porque no hay una página en la que estén, digamos, todos los sectores de manera macro, por ejemplo. Sí, a ver, le voy a pasar después eh, algunas páginas donde, pero es un trabajo de investigación en una etapa de fuentes secundarias. Va a tener que ir averiguando. No sé si hay, por ejemplo, para algún dato de personal médico, por decir nomás un ejemplo personal de bomberos y demás, va a tener que ir averiguando y juntando, ¿verdad? Hay tanta cantidad, en términos de monto va a ser un poquito, siempre teniendo en cuenta, por ejemplo, para darte un ejemplo de acuerdo a tu emprendimiento, pero vas a tener que averiguar bastante. Algunos capaz sea más fácil encontrar. En LatamClick, sí, LatamClick es una agencia interesante, tiene muchos datos sobre comportamiento en el plano digital, ¿verdad? En redes sociales, manejo de internet, y sacan también de comportamiento de compra. Nauta también pueden anotar, ellos suelen sacar ese informe. Después hay otros, yo tenía otros dos, pero a nivel Paraguay que sacan bastantes datos, ¿no? A ver, un ratito. Bueno, van a tener que completar entonces en la entregable de este taller una versión de su tamaño de mercado, tomando en cuenta las tres métricas, ¿verdad? TAM, SAM y SOM. Va a ser una primera estimación del potencial de su proyecto, es decir, su emprendimiento, por lo que depende de ustedes el nivel de exactitud y veracidad de los datos que vayan a investigar para redactar, para completar esto. En esta primera versión pueden hacer, si va a ser su primerísima, pueden utilizar el enfoque de top-down. Y recomendamos siempre que hagan calculando en montos y en unidades, ¿verdad? Como veíamos en este ejemplo. Si por ahí en unidades les cuesta ahora, ¿verdad? Pues nos ponemos fecha, ¿verdad? Para el entregable, para seguir una línea dentro del programa. Eh, Tienen que aclarar nomás, ¿no? Que por ahí no encontraron. No hay problema. Y si encuentran, mejor, ¿verdad? Siempre depende de ustedes y es para beneficio, digamos, de ustedes los trabajos. Van a encontrar entonces en Virtuna este documento editable para poder completar su medición de tamaño de mercado con las tres métricas. Es un documento Word. A ver, creo que hay preguntas. CCR, dice Luis, sí, también.
En la TAMCLIC, como dijo Ricardo, Nauta, había un tercero, no me estoy acordando ahora, ellos sacan mucho, pero a mí me suelen llegar varios. Ahora, por ejemplo, hay de comportamiento de compras en contexto de la pandemia. Yo, con mis colegas, compañeros de facultad suelen compartir mucho en el grupo y yo también lo que encuentro comparto, pero hay dos o tres, digamos, organizaciones consultoras que a nivel Paraguay sacan informe de comportamiento de compra y, bueno, el mercado y de investigación de mercado. Dice Luis, para productos importados está la OCIT, buen dato. Ahí después en el grupo de WhatsApp, al término del programa o en los otros días, si van consiguiendo, compartan por favor con los compañeros. Conseguí dato consultora y pasan el informe, a algunos les servirá también, ¿no? O sea, en ese sentido, seamos colaborativos y ayudémonos. Y bueno, básicamente este es el, el taller de hoy. Es un taller breve porque es sobre un tema súper específico, pero es bastante, digamos, interesante también. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacer, pueden habilitar su micrófono si quieren. Creo, parece que demasiado claro quedó. Conte que no es es mi tema. Germán, te Luis, hago una pregunta. ¿Qué pasa eh, qué sé yo, este tipo de negocios o modelos de negocios mixtos, que son tanto B2B como B2C? estamos trabajando y en comunicación y nos vemos el próximo lunes. Genial, Jesús. Chao, Germán. Muchas gracias.